Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda unidad de la asignatura de Geografía. En este tema nos vamos a centrar en el sector primario. Bueno, en el tema anterior estuvimos hablando de la economía y también hicimos mención de los diferentes sectores económicos. El sector primario es aquel que se dedica a la obtención de recursos primarios. Aquí pues, podríamos incluir actividades económicas como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Bueno, también estuvimos hablando de otros sectores económicos. El sector secundario, como ya dijimos, es un sector que se dedica a la transformación de esos recursos en productos finales o en productos semielaborados. Y finalmente el sector terciario, que es el conocido como sector servicio. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos este tema, os recuerdo, os puse este vídeo sobre la cuna de Halicarnaso, del canal de la cuna de Halicarnaso, un compañero de la especialidad, en el cual, bueno, pues hablamos un poco de las líneas generales de lo que íbamos a ver en este tema, ¿vale? Bueno, os dejo esta diapositiva para que empecéis a copiar este apartado, ¿vale? El sector primario en el mundo, y empezamos con nuestro tema. En primer lugar, hay que hacer mención a las diferentes actividades que engloban el sector primario. Principalmente este sector se dedica a la obtención de alimentos, ¿vale? Aunque también hay otras actividades, pero bueno, principalmente de alimentos. Sin duda sabréis que la alimentación es una necesidad básica del ser humano y la obtención de estos recursos alimenticios ha sido prioritaria a lo largo de los siglos. Como ya os comenté en clase, a lo largo de la historia, la alimentación ha marcado unas pautas a la hora de vivir de una manera de los seres humanos, ¿vale? De hecho, estuvimos hablando de que en la prehistoria hay dos etapas, el paleolítico y el neolítico, cuyas diferencias vienen marcadas un poco por esto, ¿no? Por la búsqueda de recursos alimenticios. Si bien ya sabéis que durante el Paleolítico los seres humanos eran nómadas, se desplazaban constantemente de un lugar a otro porque se dedicaban a la caza y a la recolección de alimentos. Así que en función de dónde iban estos animales que iban a cazar, tenían que desplazarse constantemente. También, pasamos de etapa, cuando hablamos del neolítico, ya el ser humano empieza a sedentarizarse, empieza a dejar de ser nómada y a establecerse ya en lugares en los cuales de los cuales no se va a desplazar. Este proceso de sedentarización viene marcado también porque la obtención de alimentos durante el Neolítico se llevó a cabo a través de la agricultura y la ganadería. En ese momento se domesticaron las plantas y los animales y digamos que los seres humanos dejaron de desplazarse constantemente. Para que podáis haceros una idea de la importancia que ha sido durante la historia de la búsqueda de alimentos. Bueno, pues la búsqueda de alimentos pertenece al sector primario y bueno, pues comprende todas aquellas actividades que nos proporcionan esos recursos básicos o primarios que se obtienen de la naturaleza. Destacamos las siguientes actividades económicas. En primer lugar, la agricultura, que es la más importante. En segundo lugar, la ganadería. En tercer lugar, la pesca. Y finalmente, la explotación forestal o la silvicultura. ¿Vale? Es lo mismo. Bueno, pues vamos a entrar un poquito más de lleno. Vamos a hablar de que este sector se encuentra en una situación de retroceso debido a que, bueno, pues en todos los países el sector primario está experimentando una situación de retroceso, es decir, cada vez da menos porcentaje de empleo, es decir, cada vez hay menos personas que se dedican a trabajar en este sector. Fijaos, pasaba del 44% al 26,5% en el año 2020. Estos son estadísticas mundiales. Y también es un sector que participa muy poco en la riqueza, en el PIB, ¿vale? Menos de un 4% a nivel mundial. Además, bueno, pues esto viene un poco relacionado, ya que es un sector que se encuentra en un retroceso, en este caso a favor de otros sectores económicos, como es el caso de la industria y los servicios, que son mucho más potentes y que necesitan de más personas. Además, este sector se ha visto en esta circunstancia, ya que la productividad del sector se ha visto aumentada debido a la tecnificación, debido a la mecanización, a la utilización de máquinas que tienen como consecuencia la menor necesidad de trabajadores, ¿de acuerdo? Donde ahora hay máquinas, bueno, pues antes habían muchos trabajadores y por lo tanto ahora esto ha hecho que retroceda mucho este sector a nivel de trabajo. Em,
La evolución de este sector ha ido paralela al proceso de industrialización de cada uno de los países y debido a ello nos encontramos diferentes contrastes en diferentes zonas debido a ese proceso de industrialización. Por lo tanto, en aquellos países donde haya más industrialización vamos a ver pues, que ha habido un proceso más de tecnificación y por lo tanto pues, vamos a ver que hay menos aportación del PIB, menos gente que trabaja en ese sector porque está muy tecnificado. Y en otros países donde todavía la industrialización no está muy consolidada, donde todavía no han llegado las máquinas, se utilizan técnicas rudimentarias, bueno, pues todavía hay mucha gente que se dedica a este sector, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos grandes contrastes a nivel mundial en este sector. Vamos a ver cada uno de estos contrastes. En primer lugar, bueno, pues los países, el sector primario en los países de ingreso alto. ¿Qué es lo que ocurre en estas regiones? Bueno, pues como os imagináis, el empleo es está muy limitado, ¿vale? Tiene un porcentaje muy reducido, ya que solo se dedica entre el 1 y el 3% de la población ocupada total. Respecto a su aporte de la riqueza, bueno, pues tiene un porcentaje, aporta muy poco dinero, muy poca riqueza en este caso, menos del 2%, y sin embargo su productividad, como ya hemos dicho, debido a esa gran mecanización y a esos grandes adelantes tecnológicos que se han aplicado en este sector, bueno, pues es muy alta, ¿vale? Entonces tenemos mucha productividad, poco aporte de riqueza y poco empleo. En aquellas regiones en las cuales los ingresos son medios, bueno, pues encontramos una situación intermedia. En este caso, el empleo, vemos que en el año 2020 ocupaba el 29% de las personas ocupadas, ¿de acuerdo? O sea que vemos un porcentaje mucho mayor respecto al caso anterior. Respecto a su aporte de riqueza, aporta algo menos, algo más que del 2% que en la situación anterior. En este caso, aporta menos del 8% a la riqueza nacional. Y en cuanto a la productividad, en estas regiones vamos viendo cómo se está produciendo una progresiva introducción de la tecnología y de prácticas que aumentan los rendimientos, ¿de acuerdo? Estamos en una situación intermedia. En tercer lugar, tenemos aquellas regiones, el sector primario de ingresos bajos, ¿vale? En los cuales, pues, como ya podemos imaginar, bueno, el empleo pues, ocupa a un gran porcentaje de su población, casi al 60% de los habitantes, y en aquellos países que son considerados pobres, la agricultura o el sector primario en este caso llega a superar el 80% de la población, es decir, que el 80% de la población de esas regiones pobres se dedica al sector primario. Respecto al PIB, bueno, pues como vemos que hay mucha población que está trabajando en este sector, pues tiene un aporte más importante, ¿vale? Contribuye con más del 20% a la riqueza nacional. Respecto a la productividad, bueno, pues en este caso tenemos un contraste, ya que la productividad es muy baja. En estos países, en estas regiones, se siguen métodos tradicionales, ¿vale? Como podemos ver, pues, por ejemplo, en lugar de utilizar tractores, en lugar de utilizar máquinas, en este caso, pues se utiliza todavía los animales, técnicas rudimentarias, herramientas con materiales perecederos, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, en este mapa os he querido poner un poco ese contraste sobre la situación de la población ocupada en el sector primario, ¿vale? Como podemos ver, aquí tenemos el título, la población ocupada en el sector primario. Y bueno, esto es un mapa de coropletas que muestra los diferentes países de todo el mundo y en función de la tonalidad podemos ver más población ocupada, es decir, en colores más intensos, como por ejemplo el centro del continente africano, en algunas regiones de Asia, del sur de Asia, pues vemos que estos países que son, bueno, que están en vías de desarrollo, que tienen ingresos bajos, bueno, pues más del 60% en algunas regiones la población se dedica al sector primario. Sin embargo, en otras zonas, como por ejemplo pues, en Estados Unidos, Canadá, zonas de Europa, Australia, algunas regiones, o también zonas también más desérticas, en este caso, como es el caso de Arabia Saudí, podemos ver que el porcentaje de población que se dedica al sector primario es muy reducido, ¿vale? Es un ejemplo que veremos en clase y que nos sirve para un poco para ejemplificar esa situación, ese contraste que tenemos entre unos países y otros respecto a la población ocupada en este sector. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en clase, espero que os haya ayudado.
y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.